Cuando usted entienda que usted fue llamado con propósito. Cuando usted entienda que usted fue llamado para grandes cosas. Mire, David, alabanza. Estuvieron muchos a su alrededor, familiares, queriéndole tronchar el reinado. Y cuando fueron a elegir a quién ungir, todo el mundo lo miró por menos. Todo el mundo dijo: este no va porque este es demasiado pequeño. Este no va porque lo único que sabe es caminar en el pasto. Pero ahí es cuando el propósito de Dios se activa. Que cuando el hombre deja de creer en ti, Dios da un voto por ti. ¿Cuánto alaban a Dios? Si le vas a aplaudir, apláudele con gozo. Aleluya. Que cuando en tu casa dejen de creer, Dios le va a hacer ver que Él te llamó. O vaya la palabra de Dios y dígale a Samuel: ay, mi alma alaba a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en casa de Elí? Pregúnteme, ¿qué pasó en casa de Elí? ¿Sabe qué pasó en casa de Elí? Que cuando llegó un propósito, el despropósito tuvo que salir. ¿Cuánto alaban a Dios? Que cuando llegó alguien marcado por Dios, los que se habían olvidado de buscar a Dios fueron sacados. Por eso Dios tuvo que honrar a Isaac. Mi alma alaba a Dios. Dios tuvo que honrar a Samuel con la primicia importante que fue su voz. Dios te quiere honrar diciéndote: préstale atención al Espíritu Santo, que es quien te va a señalar el propósito que yo tengo para contigo. Todo el mundo estará dentro del propósito, pero donde hay uno con propósito se rompen las cadenas. ¿Cuánto alaban a Dios? Donde hay uno con palabra de Dios se abren las cárceles. Donde hay uno con voz de mando de Dios se van las pruebas y las tribulaciones. O vayan otra vez conmigo y dígame: ¿qué estaba haciendo Pablo y Sila encarcelados si eran ministros? ¿Saben qué estaban haciendo Pablo y Sila encarcelados siendo ministros? Llevándose ellos mismos al propósito, trasladándose ellos mismos a la victoria. Y dice que en la cárcel el que esté en propósito alaba y las puertas se le abren. Pero en la cárcel el que no esté en el propósito, si no en el propósito, no sale de la prisión. Que te está matando la angustia, clama a tu Dios. Que te está matando una depresión, enfócate en el propósito de Dios, porque la palabra te está diciendo, alabanza, que para el justo todas las cosas le ayudan a bien. Que la cárcel te va a ayudar a bien, te está diciendo la palabra. Que la enfermedad te va a ayudar a bien. Que el problema en el matrimonio te va a ayudar a bien, porque Dios te va a rescatar. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios te va a llevar alabanza. Dios, alabanza, sabe usar. Mi alma alaba a Dios, los peores guerreros, para escogerlo en su presencia. Por eso Él dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Todos somos llamados al propósito de Dios, pero no todos nos metemos con Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Todos somos llamados a encontrarnos con Dios, pero no todos nos acercamos a Dios para encontrarnos con Él. Porque esto hay que creerlo. Esto hay que buscar una comunión con el Padre. Mire, usted se va a la Biblia y dice que para alcanzar el propósito de Dios, para usted ser bendecido por Dios, usted tiene que primero tener comunión con su Padre. Aquí la palabra me dice que en tiempos antiguos, para los hijos ser bendecidos, usted tiene que ir delante del Padre y esperar que Él lo bendijera. Y el Padre extendía la mano sobre su hijo y le bendecía conforme a como él creía, alabanza, y entendía que tenían que ser bendecidos. O pregúntele a Jacob, que también fue bendecido por su padre. Que yo te estoy diciendo que para tú ser bendecido por Dios
Y obtener el propósito de Dios, tienes que tener una comunión con tu Padre. Dite a ti mismo: yo necesito una comunión con Dios. Dite: yo necesito una comunión con Dios, aleluya. Pero una comunión no de palabras, sino de hechos. Una comunión que yo diga: le voy a honrar con 3 días, que no sea de boca, sino con acciones. Clámale con fe y se manifestará el poder de Dios en tu vida. Créele a Dios con fe y tú verás el propósito de Dios trabajar en ti. Porque ahí es donde está el verdadero secreto del propósito. Creerle a Dios sin ver. Ay, alabanza. Confiar en Dios sin verle. Mi alma alaba a Dios. Pero creyendo que Dios va a trabajar en su tiempo determinado. Cuando usted comience a confiar en Dios, usted va a notar una diferencia en su vida. Y es que el propósito de Dios va a resplandecer por encima de usted. Que viene la transgresión, que viene el problema, usted va a seguir adorando a Dios. Que se va a levantar el hermano, usted va a seguir adorando a Dios, porque esa es la diferencia de alguien que clama a Dios y alguien que no clama a su Dios. Que cuando clamas te conectas en el propósito, pero cuando dejas de clamar estás caminando en el mismo despropósito. Aleluya. El propósito te hace trabajar para Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? El propósito te hace caminar con Dios. El propósito te hace hablar de parte de Dios. Pero también te lleva a confiar en Dios. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Ya Dios ha determinado hacer cosas grandes contigo. ¿Cuánto dicen amén? Él le dijo a Jeremías: mira, mi propósito está sobre ti, ha estado sobre ti desde antes de tu nacer. Porque yo estuve ahí, alabanza, antes de tu nacimiento. Yo fui, alabanza, quien te dio los dones, aleluya. Yo soy quien te voy a llevar. Ahí está hablando el propósito de Dios para usted. Ahí está hablando el poder de Dios para que usted pueda creer que Dios lo escogió para hacer cosas grandes. No, Señor, pero que no sé hablar. ¿Acaso yo te dije que te iba a usar sin saber hablar? Yo voy a poner palabra en tu boca. O vayan de Ezequiel, que también le dijo Dios: no tengo que darle al pueblo. Él dijo: ahora levanta la mirada al cielo, porque enviaré el rollo de mi palabra. Pero no te lo voy a dar para que lo veas, sino para que te lo comas. Es lo que está diciendo Dios. Te voy a entregar el propósito en la palabra para que te alimentes de él. Alguien que no lee la palabra de Dios está fuera del alcance del propósito. Porque Dios cambió la forma de hablar. Ahora te hablo por mi siervo y por mi palabra. Y si tú no lees la palabra, ¿cómo te das cuenta qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y ahí es cuando te quejas, ahí es cuando murmuras, ahí es cuando te desalientas. Pero es que no has entendido que tienes que enfocarte en buscar a Dios primero para ver la gloria de Dios en tu vida. Satanás nunca ha querido que tú te enfoques con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero Dios sí ha querido que tú te enfoques para Él. Cuando Satanás dice a la tierra: lo quiero de rodillas, lo quiero vencido, Dios te está diciendo: yo te fortalezco. Ahora dígame el que está débil, que está fuerte. Ahora diga todo el que está débil, que Dios le va a dar fuerzas. Dios, aleluya. ¿Cuánto han entendido que el propósito de Dios es exclusivo en nuestras vidas? Aleluya. Para determinar un punto y final en tu vida es que Satanás use el despropósito. Dios ya dijo: vas a hacer, vas a tener, te voy a llevar, te voy a poner. Pero Satanás dice lo contrario: ni vas a llegar ni vas a ver. Pero yo a preguntarle: ¿a quién le va usted a creer? ¿O a Dios que le dijo llegará?
o a Satanás que se lo está impidiendo. Aleluya. A veces decimos, le voy a creer a Dios. Y te ministro, mira, Dios te va a usar. Lo creo en el momento. Pero cuando aquel que me ministra que Dios me va a llevar, que Dios me va a usar, se va, así mismo se va la palabra. Porque la creí en momentos, pero no la grabé en mi corazón. La creí en el momento, pero no la llevé en mi vida clavada para ver a Dios. ¿Y cómo usted pretende ver a Dios si no sabe retener la bendición de Dios? ¿Cómo pretendo caminar en el propósito de Dios si no sé guardar la palabra del Señor? Aleluya. Esto no es simplemente que Dios me hable a través de alguien. Esto es que yo me pueda encontrar con Él y Él me hable a mí. ¿A cuánto Dios le ha hablado? Aleluya. ¿Sabe cuándo Dios te habla? Cuando vas a hacer lo incorrecto y Él te susurra al oído, por ahí no tienes que ir. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Sabes cuándo Dios te habla? Cuando hay un hermano que ve que estás haciendo algo mal y te llama y te dice, mire, eso está mal. Dios te comenzó a hablar. Pero ¿sabe por qué Dios te comenzó a hablar? Porque el propósito que Él te entregó es necesario que venga con el paquete de su voz. Porque ay, si no tenemos la voz de Dios para corregirnos, no viéramos ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué el Satanás usa el despropósito? Porque él sabe que una persona sin propósito no necesita ser matada porque ya está muerta. Aleluya. Por eso es que alabanza, Él está dominando a la juventud de nuestro tiempo con el despropósito. Porque Él entiende que cuando Él apaga le apaga una luz a una iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios? Que cuando Él le apaga una dama, le apaga una intercesora a la iglesia. Que cuando Él le apaga un caballero, le apaga un guerrero más al templo de Dios. Entonces Él dirá, gloria al Cordero, yo le voy a quitar sus mejores guerreros, los que se desvelan en las madrugadas y se han encontrado con Él, los que saben orarle a Dios. Le voy a quitar los guerreros que le han creído a Dios. Voy a apartar a aquellos que sí han confiado en Dios. Y ahí es cuanto más bien usted está, que Él te dice, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Lo estás haciendo mal. Llévate de lo que el Espíritu Santo puso en tu corazón. Haz la voluntad de Dios y verás la gloria de Dios obrar. Por eso fue que Pablo tuvo que decirle a los de Tesalónica, miren, al menos de que ustedes no se centren en oración y entiendan que el propósito de Dios para ustedes eterno, no recibirán del poder. Porque mientras yo estuve con ustedes, oraban. Mientras yo estuve con ustedes, ayunaban. Pero mi carta va a la siguiente razón. ¿Acaso están ustedes haciendo lo mismo cuando no estoy? ¿Acaso ustedes también están en el propósito cuando el ministro no está? ¿Acaso ustedes le han creído a Dios o le han creído al profeta? ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando usted camina en el propósito, usted le creyó a su Dios. Aleluya. Y la persona muerta en despropósito solo anhela morir porque no tiene una razón de peso para avanzar. No tiene una razón por la cual vivir y decir yo voy a luchar. Por eso es que el que camina en propósito lucha por su bendición. Lucha por su salvación. Lucha porque quiere ver a Dios. Lucha porque teme a levantarse y morir. Aleluya. Después de levantarse y no poder ver la gloria de Dios en su vida. Pero cuando usted no está metido en la presencia de Dios, aleluya, si Dios lo tocó está bien. Pero si Dios no lo tocó, sigue siendo lo mismo. Cuando usted no está en Dios y solo en el despropósito, si me levanté calmado está bien, pero si me levanté atormentado también está bien. Nadie que estuvo atormentado en la palabra se quedó igual. Dice que clamaron a su Dios
Y cuando usted está atormentado, lo primero que usted hace es clamar a Dios. Cuando usted se encuentra en un proceso, lo primero que comienza a decir es: Dios, sácame del proceso. Dios, líbrame de la tempestad. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque el propósito de Dios te da el socorro que tú necesitas. Por eso es que Dios pone vallado delante de ti. Por eso es que Dios manda a sus ángeles delante de ti que te guarden y te protejan. ¿Para qué? Para que tu propósito no te marchite. Para que tu propósito no te determine, alabanza, como alguien derrotado, sino como alguien que va a caminar firme delante de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Usted dirá: no, pero el diablo no me está susurrando que suelte a Dios. Pero te está poniendo una, igual que la mujer de Potifar, al lado, para que te olvides de Dios. Te está poniendo unos carceleros que te quieren desenfocar de Dios. Pero cuando tú estás en el propósito, tú te deniegas de la mujer que te quiere engañar. ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando tú estás en el propósito, ahí en el medio de la cárcel, tú comienzas a ministrar y dice: Dios, el sueño que me diste afuera, tienes que también dármelo aquí en mi tribulación. Porque el Dios que me mostró el sueño en la casa de mis padres fue el Dios que yo traje a la cárcel. Y eso está pasando con nuestra humanidad. Está pasando con nuestra sociedad como cristianos. Que estamos llevando a Dios a un límite. Solo tú estás conmigo mientras me ministres. Pero cuando entre en tribulación, quédate afuera de mi cárcel. Mira, Sadrach y Abednego, en medio de su situación, le dijeron a Dios: no nos vamos a inclinar al mundo, porque sabemos que a ti te debemos lealtad. ¿Qué te estamos diciendo? Que te metas con nosotros al fuego, porque si tú te entras no vamos a prevalecer. Porque si tú te quemas no vamos a perecer. ¿Cuánto alaban a Dios? Y dice que cuando ellos los tiran en el foso, el propósito se activó. Aquel al cual servían de corazón se le aparece en el fuego. Cuanto muchos esperaron ven brasas en su cuerpo, Dios dijo: ahora viene el manto para cubrirlo. Cuando muchos dijeron: mira dónde están los tres propósitos de Dios, pronto a morir, ahí se levantó Dios y dijo: están pronto a renacer. ¿Por qué? Porque ellos se llevaron del propósito de Dios. Yo leía una anécdota de alguien que tenía un propósito en su vida y era volverse millonario. Aleluya. Pero él quería volverse millonario quedándose acostado en su habitación. Y dice que en una semana, alabanza, él se decide volverse millonario, pero está pensando cómo hacerlo. Pero aquel hombre está casado con una mujer que todos los días lo escucha hablar y decir: quiero volverme millonario. Él se levanta, dice la historia, y le dice a la mujer: mira, me voy a levantar a trabajar porque quiero volverme millonario. La mujer contenta dice: por fin se levantará y buscará trabajo. Cuando la mujer da la vuelta, ¿sabe qué hizo el hombre? Pregúnteme qué hizo. Se volvió a acostar. Cuando vuelve el segundo día, se levanta con el mismo entusiasmo: mira, mujer, me voy a trabajar porque voy a ser millonario. Ella vuelve a darle la sonrisa creyéndole, pero él vuelve a acostarse. Cuando vienen a pasar 3 días, él vuelve y se levanta con el mismo entusiasmo y dice: me voy a volver millonario, pero vuelve a acostarse. Pero ¿qué pasa? Que el hombre está buscando en las redes cómo me vuelvo millonario sin trabajar. Y dice que le aparece algo que le dice: en la cima de una montaña vive un sabio que te va a decir la respuesta que anda buscando, cómo volverte millonario sin trabajar. Diga: Dios empezó a llamarle. Diga conmigo: Dios empezó a llamarle. Ahí se ve la obligación de él tenerse que levantar. Y dice que se levanta de la cama el hombre y comienza a caminar hacia la montaña, porque hay alguien que te va a decir cómo conseguir la bendición si trabajara. Cuando él está caminando, dice que él se encuentra como un lobo hambriento. Y el lobo le pregunta: mire, señor, ¿para dónde va? Él le dice: voy a encontrarme con un sabio que me va a decir cómo volverme millonario sin trabajar.
El lobo sorprendido lo mira y le dice: ah, pues dígale mi problema también a él, a ver si encuentro una solución. Dígale que tengo una hambre que no se me quita. Dice el hombre: está bien, yo le voy a decir, y sigue su camino. Cuando está en la trayectoria del camino, se encuentra delante de un lago donde hay un pez con una quema incrustada en su garganta. El pez le pregunta: mire señor, ¿para dónde va? Y él le dice: voy a encontrarme con un sabio en la cima de la montaña que me va a decir cómo volverme millonario sin trabajar. El pez le dice: pues llévele mi problema y pregúntele qué puedo hacer para sacarme este diamante de mi garganta. Cuando él sigue caminando, se encuentra con un árbol que está llorando y pereciendo y alabanza, y el árbol le pregunta: ¿para dónde va, señor? Vuelve y le repite la historia del sabio, pues el árbol le dice: dígale cómo puedo quitarme un tesoro tan grande que tengo debajo de mis raíces. Cuando él llega donde el sabio, que le cuenta todos los problemas que él se encontró en el camino, el sabio le dice: tu respuesta está por el mismo camino que viniste donde mí. Cuando él se devuelve, el árbol le pregunta: mira hombre, ¿qué te dijo el sabio sobre mí? ¿Sabes qué le dijo el sabio? Arranca el árbol y saca el tesoro. Él me dijo que hay que sacarte el tesoro, pero perecerás. El sabio le dijo, el árbol le dijo: hágalo, porque yo quiero quitarme esta incomodidad. Pero el hombre era tan perezoso que le dolió sacar el tesoro de abajo del árbol. Cuando está llegando donde el pez le dice: dígame qué le dijo el sabio sobre mi situación. Mira, el sabio me dijo que tenía que abrirte la garganta, pero que también vas a morir. Él le dijo: sí, sácame este diamante que hay en mí, porque vale mucho dinero aunque perezca. El hombre, como al fin estaba de vago, no le pudo sacar el diamante de la garganta del pez. Pero ¿qué pasa? Que cuando va llegando donde el lobo está sentado esperando a aquel hombre. Pero el consejo del sabio ahora le cambia la vida al hombre. Y le pregunta el lobo: dígame qué le dijo el sabio sobre mi condición. Mira, lobo, te voy a decir esto, pero sin pensarlo. El sabio me dijo que te comieras a la persona más perezosa que encuentres en el camino. Pero él no se fijó en lo que dijo y siguió el camino. Y el lobo comienza a hacer un ruido y dice: ah, pues este es el hombre que me voy a comer. Y dice que aquel que fue tras su bendición, pero que no la halló por dar de vago, fue devorado por un lobo. Así eres tú si no te metes con Dios de verdad y esperas escuchar su voz. El diablo te va a comer. Ay, 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 cuánto alaban a Dios. Te vas a quedar esperando. ¿Por qué? Por no ver la bendición de Dios que está puesta en el camino. Es necesario quitar el árbol con fuerza, pero recibir la bendición de Dios. Es necesario cortarle la garganta para que ya no digan no la va a recibir, sino esforzarse y recibir de Dios lo que Él quiere darle. Para cuando te toque llevar alabanza, lo que te diga el sabio que es el Señor, delante de los lobos rapaces. Oye lo que te dice Dios. Y Satanás anda como lobo, buscando a quien devorar. Así está él, esperando a que tú desfallezcas, esperando a que tú dejes de creer. Aleluya. Esperando a que tú dejes de confiar en que Dios va a trabajar en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Así se encuentra él, buscando el mejor momento de tu distracción para destruir tu casa, para destruir tus hijos, para destruir la palabra de Dios en tu vida. Es necesario que te levantes de la cama y digas: Dios, ya me cansé de dormir. Es necesario que te quites de la orilla y escuche la voz que te está diciendo: aboga mar adentro. Es necesario que escuche la voz que te está diciendo: despiértate tú que duermes. Porque el propósito de Dios, diga conmigo, no alcanza vago. El propósito de Dios no alcanza a vagos. O vaya la palabra.
Y ahora ustedes fueron escogidos para llevar mi gloria. Pero para recibir de mi gloria yo quiero que ustedes hagan esto, que dejen sus costumbres naturales y vayan a toda la ciudad y prediquen el evangelio de vida, que es el evangelio de Dios. Dios lo puso a trabajar. Y a ti, si quieres que le dé agua al pueblo, ve y haz un esfuerzo y tócame la peña, porque ella brotará. Dios lo puso a trabajar. ¿Qué Dios te está diciendo? Inclina tu rodilla al altar y alaba mi nombre y verás mi propósito. Dios te está poniendo a trabajar. Despiértate de mañana y clama a mí. Dios te quiere poner a trabajar. Intercede por lo que te rodean. Dios te quiere poner a trabajar. Pero todo esto es cuando tú aceptes el propósito de Dios como algo que te va a levantar, como algo que te va a añadir, como algo que te va a multiplicar y no como algo que te va a destruir. Porque no lo llamó Dios para destruir, sino para levantar. Porque no te llamó Dios para mendigar, sino para brindar. ¿Cuánto van a brindar en esta noche? ¿Cuánto van a brindar en esta noche? Pero para poder brindar en esta noche es necesario creer en lo que ya Dios te dijo. A cada cual que Dios llamó en su palabra le dijo algo diferente. Mira, y a ti te voy a bendecir de tal manera, te voy a hacer que tu descendencia sea como las estrellas del cielo, pero vas a caminar en mí. Ahí está el propósito de Dios. A ti te voy a sacar de tierras de Baal y te voy a conducir como un líder. Ahí está el propósito de Dios. Porque el Dios de propósito se te va a manifestar en tu vida de distintas formas. Pero el mismo Dios que se manifieste a la forma de la A, será el mismo Dios que se va a manifestar a la forma de la B. Ahora no cuestiones el poder de Dios. Es necesario el porqué. Pero más necesario es para quién es el porqué. Por eso fue que Jesús le dijo, alabanza a Pedro. Mi alma alaba a Dios. Mira, a ti te digo, Satanás, que te calles. Porque no me estás hablando de parte del cielo, sino de parte de hombre. Así hay gente que cuando escucha que Dios te va a meter un proceso, ay, pero corre y métete en oración para que Dios no ponga el proceso. Al contrario, reprende al diablo y pasa el proceso a Dios con 100, porque es necesario que llegue el proceso. Jesús no quería morir. Porque él se inclinó delante de una piedra a llorar y le dijo, Señor, si es necesario pasar esta copa de mí, pásala, pero que se haga tu voluntad. No está de más preguntarle a Dios por qué de las cosas. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero si es de Dios, acepta lo que viene de Dios. Porque si es para bien, será de bendición. Pero si para los ojos del hombre es para mal, también será de bendición. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Todas las cosas que Dios ya determinó te son para vida, te son para bien. Y en el propósito vas a sanar. En el propósito vas a restaurar al caído. En el propósito, alabanza, llevarás palabra de aliento a ciudades que están pronto a desfallecer. Aleluya, cada persona, cada discípulo que caminó bajo el propósito de Dios, se le fue entregado dones diferentes. Pero todo esto fue conforme al propósito de Dios, conforme a lo que el Espíritu Santo le dio y le dijo que hiciese. Pero cuando Dios hizo esto, cuando usted diga en su sí, voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer la voluntad de Dios, aleluya. Cuando usted no hace la voluntad de Dios, usted le roba a Dios. Y estando Ananías y Zafira con la orden de Dios, vendan su heredad y tráiganmela a mí delante de mi altar.